la historia tan fuerte de muchísimos años, y eso seguramente me ligó a hacer todo lo que fui haciendo a lo largo de mi vida. El judaísmo está ligado con el mundo del espectáculo. Mi relación con el judaísmo, y sobre todo, bueno, me pasó de ser actor a ser productor, y todos me preguntan, yo nunca conté la verdad, ¿por qué soy productor? Y esto lo puedo decir en este ámbito, ¿cómo no voy a ser productor si ustedes ven las películas en todos lugares del mundo y el 85% está relacionado con la gente de la creatividad? En proporción somos muchísimos menos, pero el aporte que tiene la comunidad judía a la cultura es enorme. Conozco las entrañas de la prensa del siglo XXI, dominada por holdings que invierten en los más diversos rubros: finanzas, petroquímica, agroindustria, farmacéutica, etc. Las redacciones se transformaron en nuevos instrumentos para ganar dinero, pero no necesariamente publicando una buena exclusiva, sino promoviendo leyes que favorezcan sus proyectos corporativos, apoyando la carrera de políticos que luego los recompensarán con licencias monopólicas, subvenciones millonarias o publicidad oficial, ocultando los secretos de sus dueños e instigando persecuciones judiciales contra sus enemigos. Por todo lo anterior, existe una cartelización de las empresas de medios, que ya no se ven obligadas a competir entre sí. Al contrario, se unieron para conquistar un poder mucho mayor, inmensamente útil para la élite mundial: la construcción de un relato hegemónico, una realidad paralela, indiscutida e indiscutible, que justifique el orden de las cosas y lo perpetúe. Decía el brillante liberal francés Frédéric Bastiat que la hazaña más asombrosa de los opresores fue reemplazar los grilletes que encadenaban a los oprimidos por una forma mucho más sutil de opresión: la esclavitud mental. Cada vez son menos las diferencias editoriales entre la CNN y la BBC. El New York Times o el Universal, Clarín, El País de España o Le Figaro. Sus posiciones sobre terrorismo son esencialmente las mismas que las del Pentágono. Su postura favorable a la bancarización compulsiva obedece a los mandatos de JP Morgan, y absolutamente todos los editores están de acuerdo en promocionar la visión de género de George Soros. Pero en los últimos años, esta aceitada coordinación estratégica comenzó a dar signos de agotamiento. De la mano de Internet, las ganancias de estos titanes decayeron junto a su credibilidad. Aparecieron multitud de blogs, portales e incluso cadenas alternativas que ofrecen al público visiones contrapuestas a las del mainstream. Pero cuidado, si algo caracteriza al capitalismo crony es su habilidad para reinventarse constantemente. La guerra que enfrentó a los titanes de la prensa con los oligopolios que manejan Internet, como Google y Facebook, está llegando a su fin. Las redes sociales se convirtieron en la mayor base de datos de la historia de la humanidad, sirviendo a sus gobiernos aliados como un instrumento de vigilancia masiva de alcances ilimitados. El panóptico de Bentham aplicado a 3.000 millones de reclusos de una prisión virtual. Sus gerentes castigan y persiguen a los medios alternativos mientras privilegian a los medios hegemónicos, que ahora se auspician a través de sistemas de publicidad personalizada como Google AdWords y Facebook Ads. De todas formas, quienes estamos empeñados en luchar contra corriente, siempre encontramos una trinchera desde donde dispararles con nuestras ideas subversivas. Como David contra Goliat, nuestras modestas victorias amenazan su hegemonía. Llegada esta instancia, los métodos del totalitarismo sutil son reemplazados por el viejo látigo de los inquisidores medievales, de los monarcas absolutistas y las dictaduras militares, capaces de condenar a muerte a todo aquel que los cuestione, imbuidos de la prepotencia sádica de quienes suplen con violencia su falta de razón. A continuación conocerán cómo opera la censura de los lobbies sionistas en América del Sur, con arcaicas listas negras, chantajes monetarios, amenazas públicas, persecución política y judicial, e incluso, cual policía del pensamiento orwelliana, el intento de redimir a sus críticos antes de exterminarlos definitivamente.
no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente o sea, de más en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos. Acaban de escuchar a Esmeralda Mitre, que es actriz de cine y televisión. En ese fragmento de una entrevista que le realizaron en mayo del 2018, afirma que no está segura sobre la cifra de víctimas de la última dictadura militar argentina. Afirma que la popularizada cifra de 30.000 muertos no se condice con la realidad, al igual que los 6 millones de muertos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, no fue la primera afirmación la que generó polémica, pese a referirse a un evento nacional, trágico y más próximo en el tiempo, sino la segunda, la del Holocausto. Esmeralda pertenece a una familia aristocrática, es hija de Bartolomé Mitre, director del emblemático periódico La Nación, el más longevo del país. Y esto no es un dato menor porque La Nación es el último reducto del oficialismo. Trabaja activamente por preservar al gobierno de Macri y es un portavoz histórico de los enfoques atlantistas y pro-israelíes. Nada de esto impidió que esta mujer sea exhortada a pedir disculpas por la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es el principal lobby sionista del subcontinente. Todos los medios nacionales, empezando por el canal de nuestro amigo Suárez hasta el tabloide de su propio padre, repudiaron sus dichos, criticaron severamente a la actriz y advirtieron en tono pendenciero que se aproximaba el final de su carrera. No solo eso, fieles al procedimiento habitual por el cual la DAIA reprime todo aquello que considera delitos de opinión, se instó a Mitre a firmar un acuerdo de conciliación privado con el organismo. Si bien la DAIA es una entidad privada, pretende representar a la totalidad de los judíos en Argentina. La subordinación de los medios argentinos hacia la DAIA es absoluta y excede incluso los propios vínculos familiares de sus dueños. Impactante. A continuación, escucharán de la boca de Esmeralda Mitre cómo aconteció su reunión con el entonces presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabán. Una situación de vulnerabilidad, sin entender lo que me quería decir, lo recibo. Me dijo, te pido por favor que te sientes al lado. Vení, por favor, vení. Te quiero salvar, te quiero ayudar, yo te voy a ayudar. Te puedo abrazar. Abrázame fuerte. Y yo no podía entender lo que estaba pasando. Me corro y él me dice, bueno, yo te voy a convertir en una heroína. Yo creo que tendrías que ir a Alemania, llevarte un par de chicos, podrían ser así, dice, un par de chicos, unos 10, unos 12, bueno, vamos viendo. Y yo le digo, pero ¿cómo? Yo estoy ensayando una obra, no puedo ir a Alemania. No sé, le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que pagar por un perdón? Pregunté, ¿cuánto cuesta esto? Y me dice $80.000. Le digo que no tengo ese dinero y me dice, bueno, entonces vamos viendo, lo podés pagar en cuotas. Me empieza a abrazar de vuelta, me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Me corro y me da como un beso en la mitad de la boca. Él cada vez quería más y en un momento, perdón que utilice esta palabra tan ordinaria, me dice, yo no te voy a agarrar. Y adivinen qué, Cohen Sabán admitió sus delitos. Ustedes se preguntarán, ¿qué ocurrió entonces? ¿Se disolvió la DAIA? No, para nada. Mientras cualquier asociación civil hubiese colapsado ante un episodio de este tipo, a la DAIA le bastó con pedirle la renuncia al dirigente, que hoy descansa tranquilo en su casa. Curioso, ¿verdad? En una época donde las denuncias de violencia de género hunden carreras, incluso cuando no median pruebas, en este caso, donde todo indica que la acusación es verídica, la cosa no pasó a mayores. El pedido de soborno está consagrado por el carácter privado de las conciliaciones de la DAIA, cuya regla pareciera ser ofrecerle a los imputados la posibilidad de comprar su absolución, so pena de destruirlos personal y profesionalmente. Semejante extorsión mafiosa que opera en paralelo al Poder Judicial solo puede subsistir con la complicidad de las más altas esferas del poder. Prueba de ello es la suerte que corrió Santiago Cunio inmediatamente después del caso Mitre. A un gobierno malintencionado le tiene que ir mal, porque si no cumple su vocación de maldad.
¿A dónde se supone que va a viajar Macri en los próximos días? A Israel. Motivo, partidito de fútbol. Porque en este país hay tiempo para ir a ver la selección, muchachos. O sea, si hay algo que el presidente tiene tiempo hoy, es para ir a ver un partidito. Claro que también va a la cumbre del sionismo, se va a encontrar allá en Israel con sus socios políticos, el sionismo internacional, que es parte de la jugada de la balcanización de la nación que prometió en Londres. Ese grupete de impresentables que son todos del gobierno, todos, y que demuestran su vinculación con los dirigentes de la DAIA de manera asquerosamente, porque lo utilizan como instrumento de amenaza. Porque hace ya días que vienen rompiendo las bolas de ver cómo me amenazan con una causa. Métanse las causas en el ojete, a ver si entienden. ¿Ustedes creen que nos van a callar? ¿Que vamos a dejar de mostrar la realidad social, política y económica de los argentinos porque ustedes amenacen? ¿Ustedes se creen que nosotros no sabemos que son ustedes mismos la cédula del gobierno? Que utilizan esto desde otro lado para tratar de venir por nosotros, pero nos toman de idiotas. Lo único que demuestran es que tenemos razón. Cunio es un periodista crítico con el gobierno de Macri, que lideraba la audiencia con su programa 1+1+3 desde la pantalla de Crónica TV. El ciclo, que duraba 2 horas diarias y se emitía de lunes a viernes, contaba con variedad de invitados que no tienen lugar en otras cadenas televisivas aliadas al presidente. De la multitud de críticas que Cunio dirige vehementemente a la actual gestión, algunas molestaron más que otras, más de la cuenta, más de lo permisible para los cánones de nuestra falsa democracia. Especialmente las denuncias contra el empresario anglo-israelí Joe Louis. Dado que lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. Louis no es solo uno de los terratenientes más importantes de la Patagonia, sino que a través de Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto y por supuesto miembro de la DAIA, incursionó en el duopolio que controla la energía eléctrica de la Argentina. Así obtuvo suculentas ganancias con el tarifazo que impuso su amigo el presidente, multiplicando por 30 el importe de la boleta de la luz del hogar promedio. A partir de una feroz editorial del periodista contra los lobbies israelíes que pretenden adueñarse de la región, lo tacharon de antisemita, encendieron su aparato de desprestigio coordinado y lograron su salida del canal. ¿Cuál es el rol del sionismo en los medios de comunicación de la Argentina? ¿Por qué tienen tanto poder? Porque han atendido estratégicamente la colocación de sus agentes en los medios de comunicación como instrumento de presión, divulgación y concientización de lo que representa un modelo anglófilo israelí que viene por la Argentina, y Macri no es cada vez más estrecho, es parte. Con lo cual nosotros tenemos un gobierno de ocupación. Ahora, el gobierno argentino puede elegir de qué lado estar. Nosotros sí podemos elegir de qué lado estar. Y entonces podemos elegir estar del lado de los buenos ciudadanos israelíes que desprecian ese gobierno criminal. Podemos estar del lado del pueblo palestino, que es donde estamos todos los argentinos bien nacidos. Por supuesto. Y nuestro gobierno no lo hace porque es parte, no porque es torpe, porque es parte. Porque este gobierno de ocupación en la Argentina es anglófilo y pro-israelí en términos de pro-gobierno de Israel, sí, de este gobierno de Israel. Abiertamente sionista. Abiertamente sionista. Con lo cual, en este esquema yo lo único que dije fue decir la verdad. Jamás le pido disculpas a un genocida asesino. Y la salida de Crónica fue una decisión propia para no perjudicar a nuestros compañeros de trabajo. En Crónica hay sionistas adentro de Crónica. En todos los medios hay sionistas aquí en En Argentina. Crónica particularmente los hay. ¿Por qué hay tanto silencio mediático? Por ejemplo, las brutales represiones que hubo recientemente en Israel contra las protestas de los palestinos. Exactamente, vos las mostraste, pero si nos remitimos a un país hermano como Chile, mis amigos de la Federación Palestina publicaron una solicitada en distintos medios de gran alcance. Aquí prácticamente nadie, salvando vos, prácticamente nadie le dio cobertura al tema. ¿Por qué reina tanto silencio al respecto en la Argentina? Porque hay un falso plurito de creer
que en la Argentina no se puede hablar del tema judío. Le han hecho un gigantesco daño a la colectividad judía en la Argentina. Los miserables que presiden las instituciones judías en la Argentina, tanto Daya como AMIA, que son una vergüenza, no solo responden a los intereses del gobierno de Israel y el sionismo internacional, sino que son chorros. O sea, a ver, para decirlo en términos argentinos, tal vez no se entienda si alguien nos ve en algún otro lugar del mundo. En la Argentina, el presidente de la Daya quiso violar a una mujer y pedirle $80.000 por un perdón religioso. En la Argentina eso se llama acoso y extorsión. Entonces, si ese es el presidente de la Daya, imagínense la comisión directiva. Sí, una institución sumida en la corrupción y sin embargo pretenden ser como la vara moral de la República, ¿no? Lejos están de eso, son una manga de delincuentes reunidos en un edificio. Y como decía ayer un amigo muy querido que es familiar de una de las víctimas de AMIA y por supuesto de religión judía, han utilizado los muertos para buscar cargos políticos, prebendas económicas y estatus social. O sea, están lucrando con los muertos del atentado. Pero no hay duda. Y los convierten en su plataforma de poder político. Por supuesto. Y, a ver, con esto, acá hay un punto muy importante. Los muertos de AMIA son muertos argentinos. A mí me importa 3 carajos si eran judíos. Son muertos argentinos, murieron ciudadanos argentinos con DNI argentino, nacidos en Argentina, con lo cual la religión que profesen importa un bledo. Que alguien se adueñe de la muerte, que quiera saquear a la muerte, o sea, que quiera tomar la muerte de 85 personas y desde ahí construir un relato judaico y de sentirse otra vez victimizado. A ver, murieron 85 argentinos, stop. Yo digo, yo como argentino no tolero que nadie, absolutamente nadie, viole la soberanía de la nación argentina. Nadie. Con lo cual, un atentado en la Argentina es una ofensa al gobierno de los argentinos, a la nación argentina, al pueblo argentino. Exactamente. Sí. Te quería preguntar, para quien no lo sepa, ¿quién es Marcelo Mindlin, el empresario que se esfuerza en cubrir la Daya y vos desenmascaraste en tu programa? Anglo-israelí dije. El dueño del dinero es otro ciudadano del mundo, como dicen ellos, que se llama George Lewis, que también es de origen israelita y que es anglosajón, la 6ª fortuna inglesa del mundo, y que es el testaferro, el señor Mindlin de Lewis, y que es socio de Mauricio Macri. ¿Socio del presidente socio de Mauricio Macri? En Edenor y de Sur. Obviamente las acciones de Mauricio Macri están en Panamá, no están acá. Y obviamente por ahora el único presidente enredado en los Panama Papers que no ha pagado, habiendo ya presidentes que han dimitido por estar en los Panama Papers, es Mauricio Macri. Obviamente lo sostiene los intereses anglo-israelíes. Santiago, para terminar, ¿cuál crees que es el futuro de la libertad de expresión en la Argentina en un momento donde el gobierno goza de un blindaje de las corporaciones periodísticas nunca antes visto? El gobierno ya está terminado. Le estamos contando las horas del knockout. Este gobierno está terminado. La Argentina va a recuperar su soberanía política, su independencia económica, y la libertad de prensa la ejercemos porque no pedimos permiso. La libertad de prensa es algo que se ejerce de manera individual. Y obviamente en la Argentina el problema es que tenemos muchos compañeros que ejercen la autocensura. El chorro es chorro, el delincuente es delincuente, y si es judío, es judío. Afortunadamente, Cunio encontró la manera de seguir emitiendo a través de su propio canal digital, Canal 22 Web. No obstante, pocos meses después, recibió una denuncia penal de una vieja conocida que tenemos en común. Principalmente teniendo una ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que además de ser un ejemplo de panquequismo político, es una chica de la Fundación Naumann, no sé si mucha gente lo sabe, que la instaló la Fundación Naumann, que se dedica a interferir con su origen alemán y su financiación 100% alemana en la política argentina, y que felicitó por supuesto su nombramiento, y que parece más una agregada comercial de la Embajada de Israel que la ministra de Seguridad de la República Argentina. Su marido es dueño de un diario en Tel Aviv. Patricia Bullrich no perdona. La actual ministro de Seguridad ostenta un prolífico currículum. Desde sus orígenes en la guerrilla socialista Montoneros, fue diputada peronista, ministro de Trabajo del fatídico gobierno radical de Fernando de la Rúa, que nos condujo a la megacrisis del 2001, y líder del partido unipersonal Unión por Todos. Y aunque no parezca, Patricia se mantiene fiel a alguien más que ella misma.
sus padrinos políticos. Allí es donde aparece Mario Montoto, también exmontonero, devenido un empresario armamentístico proveedor de todos los gobiernos argentinos de los últimos 30 años. Un monje negro que paga por mantenerse fuera de los radares de la prensa y, adivina adivinador, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. A Montoto y a la Fundación Naumann, un lobby financiado íntegramente con impuestos alemanes, Bullrich les debe el cargo que ocupa actualmente. Siguiendo la lógica de favor con favor se paga, Argentina realizó millonarias compras de armamento y equipamiento policial israelí en los últimos 2 años y medio. En tiempos de ajuste donde los impuestos y las tarifas asfixian a los contribuyentes, los pseudo-liberales de Cambiemos gastan dispendiosamente en reforzar el aparato represivo. De la lista de adquisiciones, la más controversial es Pegasus, un software de espionaje masivo diseñado por el holding israelí NSO Group, que sirve para interceptar todo tipo de dispositivos, computadoras, teléfonos celulares, tablets, y no solo obtener toda la información confidencial, sino programar remotamente sus micrófonos y cámaras para vigilar de manera perfecta las 24 horas a sus usuarios. En otras palabras, transferir el poder que compañías como Facebook y Google suministran gratuitamente a Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia, pero a países del tercer mundo como México, donde su implementación originó un escándalo coyuntural. En 2017, con motivo de la visita de Netanyahu al país, Montoto y Bullrich gestionaron la compra sin dar parte oficial. Apenas media docena de periodistas, entre ellos Sebastián Salgado, corresponsal de Hispan TV, denunciamos la siniestra operación, pero ningún medio de primera línea se hizo eco. Para finales de abril del 2018, con motivo de la reforma del Código Procesal Penal, se incorporaron 2 artículos al proyecto de ley, bien disimulados entre los restantes 600, con el fin de legitimar el uso de Pegasus sin ningún tipo de orden judicial. En otras palabras, espiar a quien quieran, cuando quieran y como quieran, que es lo que presumiblemente ya están haciendo, pero de manera legal. Con esta jugada demostraron que nuestras denuncias originales eran absolutamente ciertas. Una práctica despótica bendecida por el silencio sepulcral de la prensa cómplice. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado y estuvo a punto de aprobarse finalmente en la Cámara de Diputados, donde un grupo parlamentario recogió nuestros informes y bloqueó, de milagro, la iniciativa. Cuesta creerlo, pero este tema, que fue quizás la principal noticia del año, no figuró ni por un momento en las principales portadas de diarios, ni en el prime time radial o televisivo, con la sola excepción del programa de Cunio, donde tratamos el tema antes y después de su salida de Crónica. El fenómeno Pegasus reveló como nunca antes el grado de sumisión del periodismo al poder sionista. Desembarcamos del otro lado de la cordillera de los Andes, donde nuestro compañero Martín Venegas Ortega entrevistó al abogado Anwar Makhlouf, presidente ejecutivo de Comunidad Palestina, una asociación civil dedicada a concientizar sobre los efectos devastadores de la limpieza étnica que Israel lleva adelante contra el pueblo invadido. El caso de Chile es paradigmático. Chile es el país que alberga la mayor cantidad de expatriados palestinos en el mundo. Son 500.000 personas sobre un total de 16 millones. Los expatriados, que en la mayoría de los casos tuvieron familia en el nuevo continente, no tardaron en integrarse a la sociedad chilena y se ganaron el afecto y el respeto de sus conciudadanos. Por otro lado, mientras la DAIA se arroga falsamente la representación de la mayor comunidad judía sudamericana, sus pares chilenos no corren con la misma suerte. La suma de todas las organizaciones sionistas chilenas, entre las cuales destacan el Consejo Chileno-Israelí, la Comunidad Judía de Chile y el Círculo Israelí de Santiago, no alcanzan siquiera los 5.000 afiliados, literalmente el 1% de la cantidad de chilenos palestinos. Pero como no podría ser de otra forma, los lobbies sionistas del país vecino se las ingenian para dominar la información. Anwar, la pregunta es la siguiente. El año pasado la Federación sacó una solicitud en los diarios con un mapa detallando la progresiva invasión por parte de Israel de los territorios palestinos, lo cual provocó una violenta reacción del lobby sionista en los medios de comunicación, tanto en Chile como inclusive algunos de Argentina. ¿Qué nos puede decir acerca de este inconveniente? Bueno, primero muchas gracias por haberse interesado y por conocer más sobre
la comunidad palestina de Chile y el trabajo que nosotros realizamos de manera constante, nosotros lo que intentamos hacer siempre es visibilizar lo que ocurre en Palestina y aportar, generar conocimiento. Siempre el lobby sionista va a intentar desacreditar lo que dice la legislación internacional, va a intentar desacreditar a todos aquellos organismos que de manera objetiva intentan visibilizar lo que ocurre en Palestina, y en ese contexto siempre ha dicho que la comunidad palestina en Chile intenta importar el conflicto, como si nosotros cuando hablásemos de Rusia estuviésemos importando el conflicto, o cuando si hablamos de Venezuela importamos el conflicto que existe en Venezuela, o si hablamos de alguna problemática en algún lugar del mundo estuviésemos importando esa problemática. En ningún caso. Nosotros intentamos generar discusión, intentamos generar análisis sobre lo que ocurre y en ningún caso importar algún conflicto. Por lo demás tampoco existe un conflicto, existe una ocupación militar en la cual existe una potencia ocupante y un pueblo ocupado, un pueblo oprimido al cual se le vulneran todos sus derechos. No solo dice que importamos el conflicto, sino también que la comunidad palestina de Chile es una comunidad antisemita, intentando dar ellos sus propias explicaciones sobre lo que significa ser semita. Por otro lado, siempre intentan desacreditar lo que dice la comunidad palestina de Chile, diciendo que se incita al odio, que se incita a la violencia, y por supuesto sin mayores argumentos para deslegitimar lo que dice la legislación internacional, que existe una ocupación militar y que se vulneran los derechos humanos de todos los palestinos. En esa ocasión en particular que tú me mencionas de los mapas, hicimos ver que a lo largo de 70 años Palestina se ha reducido al 8% de lo que era, y en un 8% en que Palestina se ha reducido a guetos, se ha reducido a islas, ciudades, que ninguna tiene conexión entre sí. Eso es una colonización, eso es un apartheid, y eso es hacer desaparecer a un país por completo. Y cuando uno intenta visibilizar lo que ocurre o criticar las políticas de Israel, el lobby sionista inmediatamente actúa con diferentes adjetivos y descalificativos a todas estas críticas legítimas. Explíquenos cómo ha sido esta violación, digamos, a su derecho al tránsito y entrar a Palestina. Bueno, el año pasado efectivamente se me prohibió el ingreso para poder ingresar a Palestina. Las fronteras para poder ingresar a Palestina las controla la ocupación israelí. Por lo tanto, cualquier persona que quiera visitar los territorios palestinos ocupados debe pasar obligatoriamente por control fronterizo israelí. Las veces anteriores que había tenido la oportunidad de visitar Palestina, fui sometido a largos interrogatorios y a lo que yo llamo una tortura psicológica, donde te interrogan diferentes soldados e intentan intimidarte. En esta ocasión, que fue el año 2017, se me prohibió el ingreso, y el argumento que dan las fuerzas de ocupación israelíes es que yo era una persona contraria al Estado de Israel, y según lo que salió en los medios de comunicación fue por la nueva legislación israelí, que es la legislación del BDS, que prohíbe el ingreso a todas aquellas personas que se manifiestan a favor de la campaña de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. Primero, como te mencionaba anteriormente, aquí yo no quería visitar Israel, yo quería visitar Palestina. Este es el único caso en el mundo que un tercer país, es decir, Israel, prohíbe el ingreso a diferentes ciudadanos para poder ingresar a otro país, que en este caso es Palestina. Segundo, es falso también que mi prohibición de ingreso es por la nueva legislación israelí sobre el BDS. Israel históricamente ha deportado y ha prohibido el ingreso a personas que se manifiestan a favor de los derechos de los palestinos y que se manifiestan contrarios a la ocupación israelí. Por lo tanto, esta ley en particular lo que viene a hacer es dar una cierta apariencia de legalidad con esta nueva legislación israelí a un acto que es contrario a la legislación internacional. Por lo demás, existe en el ámbito internacional existe lo que se llama la reciprocidad. Yo nunca he escuchado, ni existen registros tampoco, sobre ciudadanos israelíes que hayan tenido problemas para su ingreso a Chile. Sin embargo, somos cientos de ciudadanos chilenos, en su gran mayoría chilenos de origen palestino o chilenos que solidarizan con la causa palestina, a quienes Israel le ha prohibido el ingreso para poder visitar Palestina, insisto. Nuestro deseo no es visitar Israel, sino que visitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, en mi caso, en la zona de Belén, en la ciudad de Belén ocupada.
Por lo tanto, esto es un acto injusto, es un acto arbitrario, es un acto contrario también a la legislación internacional. Anwar, por último, ¿cómo ves que actúa el lobby sionista en los medios de comunicación chilenos? Cada vez que intentan mostrar la problemática palestina, se encuentran con un lobby sionista que, más que intentar poner su postura, intentan amedrentar e intimidar a los diferentes periodistas y editores de los medios de comunicación. No solo en actos de intimidación, sino que también existen, conocen bien, me imagino, los medios de comunicación, donde existen muchos auspiciadores, y grandes de estos auspiciadores, que son empresas, son de dueños que son sionistas. Exactamente, amenazan, digamos, con quitar la pauta publicitaria y todo eso. Exactamente, amenazan con quitar los auspicios a determinado programa. Y adicional a eso, Israel es conocido por su limpieza de imagen. Claro. Israel otorga becas a un sinnúmero de periodistas de diferentes medios de comunicación, radial, escrito, televisión, para ir a estudiar Israel y mostrar estas bondades de Israel como un país abierto, como un país democrático, en momentos en que practica una colonización brutal, violando los derechos humanos de los palestinos de manera diaria. Y de esta manera intenta siempre manejar o manipular lo que los medios de comunicación intentan visibilizar sobre lo que ocurre en los territorios ocupados palestinos. Bien, Anwar, ¿puedes mencionar algún otro caso que tú conozcas de propaganda sionista o de censura sionista en los medios chilenos? Esto ocurre todos los días. Lamentablemente, es cosa de todos los días. El lobby sionista actúa muy fuertemente, envían diariamente pautas a los medios de comunicación. Todos los días, o más bien todos los meses, periodistas chilenos viajan invitados por la comunidad sionista a Israel. Y estas son formas de lobby y son formas de, a través de estos cambios, censurar una eventual opinión de algún periodista sobre el tema palestino. Finalmente, a través de estos viajes a los periodistas, a través de esta intimidación que realizan a los periodistas cuando muestran algo sobre lo que ocurre en Palestina, son todas estas formas de censura. Lo mismo que te mencionaba anteriormente, cada vez que nosotros tenemos alguna conversación con algún medio de comunicación, nos dicen, ¿sabes que no? Porque nos queremos evitar problemas con la comunidad sionista. Y eso es una forma de censura, y eso ocurre todos los días. Tal como lo escucharon, dada su condición ultraminoritaria, los sionistas chilenos apoyan su estrategia hegemónica en 3 pilares básicos. Primero, presionar a los medios a través de accionistas y auspiciantes. Segundo, aislar a los chileno-palestinos de sus familiares y amigos en Gaza y Cisjordania, boicoteando la tarea de la comunidad palestina y bloqueando el acceso a información de fuentes primarias. Y tercero, y no menos importante, cooptar directamente a los periodistas. Una técnica que utilizan frecuentemente en países donde la presencia numérica de los operadores sionistas es menor. Tutelando la carrera de los profesionales de la comunicación, como lo hacen con los políticos, se garantizan un disciplinamiento perfecto de la prensa. Contar con agentes en todos los estamentos del periodismo reduce drásticamente la aparición de disidencia contra el pensamiento único. Los niños son principales víctimas de esta ofensiva. Este jueves, al menos 5 niños murieron en diversos ataques en Gaza. O sea que Israel no solo es terrorista, sino también es racista, fundamentalista y genocida. Bueno, acá estamos empezando en lo políticamente incorrecto, como habíamos dicho al principio del programa. Claramente lo que acaba de leer Enrique es la triste realidad. Los palestinos no se fueron pacíficamente, fueron expulsados por el terror sionista, que tiene nombre y apellido, especialmente básicamente 4 organizaciones. Irgun Tzva'ei Leumi, que ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, el grupo Stern,
nombrado por un terrorista de nombre Abraham Stern, el grupo Lehi y el grupo Haganah. Esa es una de las realidades. Y la otra realidad, y esto me duele tener que decirlo, pero es exactamente así, es que los multimedios, que por razones que vamos a ir investigando, están sistemáticamente alineados con el sionismo en todo Occidente, solamente dan la versión de ellos, y para hacerlo, lamentablemente, mienten permanentemente. Decidí dejar para el final esta entrevista con Juan Manuel Soaje Pinto, director del canal TLV1, porque me pareció particularmente reveladora. Si bien no coincido con todos sus lineamientos ideológicos, admiro su arrojo. Abandonó una prolífica carrera en el sector privado para dedicarse a un proyecto que no le reporta absolutamente ningún beneficio económico. Sin embargo, logró convertirse en una referencia de la comunicación contrahegemónica en español. TLV1 lleva 6 años emitiendo y 4 enfrentándose a una dantesca persecución judicial por parte de la DAIA. Si bien el canal tiene una fuerte impronta nacionalista, a menudo invita a personas de las coordenadas intelectuales más diversas, generando un espacio de debate sin restricciones sobre los tabúes del renovado oscurantismo global. Aquel sin duda ha sido su mayor pecado. Dígame, ¿cuál fue el incidente disparador para que la DAIA litigue contra ustedes y trate de imponerles una mordaza judicial? Mira, en uno de nuestros programas estamos realizando un análisis geopolítico y particularmente hacemos análisis internacionales. Entre esos análisis internacionales se había dado el bombardeo en Gaza de las tropas israelíes y en esto nos había causado muchísimo dolor la reacción, las fotos, la forma de las filmaciones, el impacto, el dolor de las madres, el dolor de los padres, en una reacción tremendamente desmedida en fuerza y en estilo, lo que hizo que cuando transmitieran la noticia, particularmente Adrián Salvucci, se cargara un poco de emoción. Obviamente estas cuestiones generaban emoción, ¿no? Lo que significó que hubiera una determinada cantidad de denuncias de antisemitismo. Pero no se entiende muy bien, porque lo que ustedes estaban denunciando es un desproporcionado accionar represivo por parte de Israel, total, del Estado de Israel, de la cúpula militar y política de Israel. ¿Cómo se traduce eso en antisemitismo? Bueno, hay muletillas en las cuales se utilizan mucho, especialmente en la prensa de hoy, los medios de comunicación, es que no se sepa diferenciar entre lo que es el sionismo, lo que es la colectividad judía o la religión judía. Lo que anunció Salvucci en su momento es que la DAIA no está operando como una organización local, sino como una especie de lobby del Estado de Israel en la Argentina. Y al actuar como lobby sin tener el rango de lobista, sino como una asociación, se arroga esos derechos y comienza a litigar contra cualquier sector que reaccione al respecto. Ahora, al arrogarse eso, muchos de la comunidad judía no se sienten identificados. Y ahí es donde Adrián Salvucci dice, para evitar que se los identifique como una cuestión conjunta, le sugiero a la colectividad judía que se distancie de la DAIA, porque la DAIA es un lobby real, oculto, del Estado de Israel en la Argentina. Ocurre algo curioso, que a las 2-3 semanas de haberse emitido este programa, surge un separatismo de la DAIA a través de uno que fue ejecutivo, director, o tuvo un cargo en la DAIA, de apellido Elbaum, y funda la asociación o el grupo del llamamiento de argentinos judíos. Entonces, que se declara separado del Estado de Israel o separado de la DAIA, y la DAIA reacciona no solo por lo que se haya dicho, de acuerdo al temperamento o el tono en el cual se planteó la cosa, que después ellos se arrogan o por lo menos cuestionan el tono, a la misma vez ellos dicen que bueno, al representar esta comunidad,
perciben que el mensaje que da Tele-B1 a través del proyecto Segunda República, en el programa Segunda República, se hace eco real. Es decir, hay una separación de la DAIA de un grupo. Entonces dice, estos muchachos están teniendo más influencia sobre nuestra colectividad de lo que en realidad nosotros tenemos. Exactamente, pero entonces lo que están censurando desde la DAIA es que ustedes, a diferencia de los medios hegemónicos, funcionen como debe funcionar un medio de comunicación, que es ofreciendo un punto de vista editorial, un punto de vista de opinión, sincero, sin tapujos, y la gente saca sus propias conclusiones, obviamente. Entonces, ¿la DAIA está interfiriendo de manera indiscutible en la libertad de expresión de la República Argentina? Bueno, sin duda tiene una gran influencia en los medios de comunicación, tiene una gran influencia en los medios gráficos, sin duda. Ellos no admiten que haya un medio que no se adecue a sus condicionamientos, a sus exigencias del discurso. Bueno, forma parte de la censura del pensamiento único, lineal, de esta globalización que vivimos hoy en día. Esos fueron los elementos. Tuvimos varias mediaciones por intermedio, pero bueno, esas mediaciones exigían que si nosotros, inclusive el fiscal nos preguntó si en algún momento estábamos dispuestos a pedir perdón. Por lo tanto, esto termina en un programa subsiguiente en el cual se pide disculpas si el tono en el cual fue expresado esa audición había afectado, había tocado el sentimiento de algunos de la colectividad judía en la Argentina. Por lo tanto, pedíamos disculpas, pero que el hecho en sí era un hecho real, era un hecho periodístico, salió en muchos medios y que nosotros simplemente fuimos también emisores de esa noticia y al mismo tiempo dando algunos datos en los cuales sentíamos y, por supuesto, habíamos investigado que conformaban el por qué había ocurrido eso y la desmesura de la fuerza del Estado de Israel frente a estos crímenes en Gaza. Pero la DAIA no se conforma con esto. Exactamente, tal es así que no se conforma, termina una serie de mediaciones en las cuales la DAIA prácticamente en las últimas dos no va porque dice que hay un recambio dentro del directorio y entonces eso había dilatado un poco la decisión de si aceptaban o no esa disculpa. O sea, los denunciantes, el lobby sionista, la DAIA, no asiste a nuevas mediaciones, pero tampoco se conforma con eso que ofrecieron ustedes y continúa el litigio. Exactamente, al continuar el litigio dicen, no, nosotros queremos otro tipo de disculpas. Y en el otro tipo de disculpas empiezan a haber una serie de obligaciones o de propuestas, como dicen, bueno, para nosotros es costumbre, ¿no es cierto?, ir a visitar el Museo del Holocausto, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Qué significa que ustedes visiten el Museo del Holocausto? Bueno, es una forma donde a uno le van a dar una especie de curso, de clase, del dolor sufrido por la comunidad judía en Alemania. ¿Pero qué tiene que ver lo que ocurrió en Alemania con las aberraciones que comete Israel en Palestina? Forma parte de la reeducación que pretenden tener sobre los que no están de acuerdo con las políticas del Estado de Israel. Entonces, esto entra dentro de un paquete, lo mismo que pedir disculpas de otro tono, es decir, después visitar probablemente la DAIA y tener una reunión con ellos, después, más o menos como el caso de Esmeralda Mitre, la hija del dueño del Diario de la Nación en Buenos Aires. Lo hemos tratado en el programa. Que lo hemos tratado también, y que, bueno, de alguna manera también involucró una serie de medidas denominadas probation por ellos solos, ¿no? Porque no hubo una probation judicial. ¿Pero qué? ¿Ellos entonces se erigen como si fuesen casi una institución judicial autónoma y el Poder Judicial sigue sus instrucciones? Sí, parece pintado, ¿no? Parece que estuviera subordinada a las leyes de ellos. La DAIA, en lugar de apuntar a la conciliación, lo único que logró es prolongar eternamente este conflicto judicial, tratando de amedrentarlos a ustedes. Exacto. Y generar más y más confrontación en la sociedad argentina. Sin duda. Mira, la DAIA, por supuesto, en eso no se limita. Ellos también tienen lo que se llama un boletín, ¿no es cierto?, en los cuales figuran todos los casos en los cuales o personajes, o periodistas, o funcionarios, o quienes fueran, que
tienen alguna tendencia de lo cual ellos consideran antisemita. Entonces hay un informe... Una lista negra. Una lista negra, una especie de informe del antisemitismo en los cuales van colocando los nombres o los medios en los cuales ellos consideran que tiene, digamos, una tendencia antisionista o anti-judía. Mira, hay algo que es muy, muy curioso, ¿no? En el consciente colectivo mediático, cuando existe una denuncia, más allá de que la denuncia se haya archivado por motivos múltiples, para el conjunto, generalmente dicen, o TLB1, o Adrián Salbuche, o Suaje Pinto, fueron denunciados de antisemitas. Entonces, por lo tanto, es un estigma que claro, queda para toda su vida como para comunicador. Entonces, para la población que de alguna manera tiene contacto con medios o con estos, llamémoslo, sectores de la colectividad o de la DAIA, implica que, entonces es un antisemita. Entonces no se lo llama un programa, la causa se haya resuelto, entonces no se le publican sus artículos, entonces van... Está toda esa presión. Aminorando, casi intentando extinguir su futuro como comunicador. Exactamente. Bueno, es una forma de desprestigiarte, ¿no?, frente a la comunidad argentina, y bueno, son metodologías. Decía Mariano Moreno, uno de los fundadores de la Argentina y el primer periodista que habitó estas tierras, que la verdad, como la virtud, tiene en sí misma su más perfecta apología. Si se restringe la libertad de debatir verdades, ventilarlas o contrastarlas, nos convertiremos en individuos vegetantes, fanáticos y embrutecidos, condenados a la ruina, el abatimiento y la miseria moral. Espero que este documental haya rendido honor a aquella máxima y también a la clarividente advertencia de Voltaire. Para saber quién gobierna sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estás autorizado a criticar. Los testimonios de los entrevistados demuestran que la censura en su estado puro sigue igual de vigente que en los siglos pasados, pero también contienen un mensaje esperanzador. A través de Canal 22, Cunio sigue llegando a miles de argentinos. TLB1 resiste pese a los embates en su contra, de hecho está en su mejor momento, y la comunidad palestina de Chile continúa en su misión de concientizar a los latinoamericanos y solidarizarlos con el pueblo palestino. Aunque personajes tan disímiles como Trump, Zuckerberg o Soros y sus mayordomos vernáculos intenten impedirlo. Recuerdo una de las primeras veces que fui censurado. Tenía 19 años y llevaba un año como columnista de opinión de Infobae. Luego de haber publicado exitosamente varias columnas que en su día alcanzaron el podio de las más leídas, decidí enviar una titulada Israel, breve historia de un genocidio contemporáneo, donde exponía mis puntos de vista liberales para la abolición del etno Estado judío, que nació como el mayor logro de la ingeniería social del Imperio Británico. Esa misma tarde me llamó el jefe de la sección, intentando disuadirme para que la reemplace por otro artículo. Ante mi negativa, me comentó que estaban por abrir una rama audiovisual y que sería una gran oportunidad para mi carrera. Le contesté que no podía permitirme esa concesión porque no estaba dispuesto a subastar mi independencia. De más está decir que no volví a publicar en Infobae, y durante unos meses me pregunté si realmente valía la pena dar la batalla de las ideas ante un desbalance de fuerzas de tal magnitud. Hallé la respuesta tiempo después en Asunción, donde me invitaron a disertar sobre la historia de la colonización de Palestina ante un auditorio muy reducido. Decidí narrar las trágicas semanas de noviembre de 1947, cuando las tropas inglesas desalojaron a los palestinos y les entregaron sus hogares a los invasores sionistas. La operación fue tan repentina que los nuevos habitantes se encontraban con el café del desayuno todavía humeante sobre la mesa, mientras quienes iban a beberlo fueron recluidos de un instante a otro en campos de concentración. Bastaron 30 minutos para arrebatarles su libertad, su propiedad y sus vidas. Al finalizar el encuentro, mientras la gente se dispersaba, se me acercó una mujer muy mayor, me miró seriamente con sus ojos gigantes y me dijo: «Yo lo sufrí. Tenía tu edad y lo recuerdo como si hubiera sido esta mañana. Vivo hace 60 años fuera de mi patria. Mis hijos nacieron aquí y conocen la historia, pero a mis nietos no les interesa. Tengo miedo de morirme y que nadie la recuerde. Por favor, nunca dejes de contarla. Alguien tiene que decir la verdad».